Buenas tardes, bienvenidos una vez más, bienvenidas una vez más a esta cápsula que he preparado para ustedes con el objetivo de explorar y seguir comentando la filosofía política de Thomas Hobbes. Para esta cápsula me tomaré la libertad de compartir con ustedes un interesante artículo del doctor Luis Salazar Carrión, publicado en 1995 por la revista Dianoya de la UNAM, intitulado Hobbes y Spinoza frente a los desafíos de la modernidad. En los tiempos que corren, es frecuente oír hablar dentro de los ámbitos filosóficos de una crisis o un agotamiento o incluso un final de la modernidad. Con diversos tonos, matices y perspectivas, parece existir una sensación generalizada de que el término del siglo XX y del segundo milenio de nuestra era ha implicado el término de una época histórica, y con ella de cierta manera de hacer y entender la filosofía. Así se afirma, por ejemplo, que el derrumbe del llamado socialismo real, lo mismo que las catástrofes generadas por el fascismo y por las dos guerras mundiales, suponen el fracaso del proyecto ilustrado. Otros, con no menos fuerza, avanzan la tesis de que vivimos tras la virtud. Esto es, una época del pensamiento filosófico que falló en su intento de fundar racionalmente los valores morales y políticos. Y por ende, condujo no solo a estas tragedias, sino a un nihilismo generalizado que requiere considerar y rechazar las bases mismas de la filosofía moderna. No se trata aquí de tomar posición frente a tales diagnósticos y posturas, que en todo caso parecen suponer demasiados compromisos teóricos y prácticos. Solo interesa, en cambio, verlos como el síntoma de que, en efecto, las experiencias de nuestro siglo parecen exigir una revisión a fondo de nuestra manera de comprender y de ejercer la reflexión filosófica y, por ende, de entender las bases mismas de lo que llamamos modernidad. Sí, por diversas razones, parece por lo menos prematuro celebrar los funerales de la cultura moderna, sí, de la misma manera, resulta poco prudente asumir que hemos pasado a lo que algunos denominan posmodernidad, en cambio, sí parece indispensable tomar nota de que ciertas tradiciones y formas filosóficas, desarrolladas a partir de Descartes, hoy se muestran no solo cuestionadas, sino incluso imposibilitadas por las duras lecciones de la propia historia moderna. Pero esta es una necesaria reconsideración de la filosofía moderna, si ha de ser algo más que una expresión de nuestros estados de ánimos actuales, ha de ser algo más, mucho más serio, detallado y preciso que un gran rechazo o una gran apología globales y rotundas. Ha de ser una reflexión serena y objetiva de lo que los grandes clásicos de dicha filosofía han aportado en cuanto a cuestiones, argumentaciones, esclarecimientos y compromisos racionales, a la vez que un reconocimiento de la inevitable distancia histórica y cultural que nos separan de ellos. Se trata entonces de verlos justamente como autores clásicos, por cuanto al menos algunas de sus tesis, sus formulaciones, sus preocupaciones y hasta sus errores siguen configurando puntos de referencia obligados para nuestras reflexiones actuales. Es dudoso que sus propuestas nos puedan parecer totalmente adecuadas. Es, por el contrario, de esperarse que su manera de hacer filosofía nos parezca extraña e incluso exótica. Pero su naturaleza de clásicos de la filosofía reside en que, pese a todo, sus obras nos siguen diciendo algo importante, algo que nos obliga a pensar y a reflexionar y a cuestionar nuestras propias posiciones e ideas. Bajo estas premisas, una manera sugerente de abordar los grandes filósofos del siglo XVII es preguntarnos cuáles eran sus preocupaciones básicas, qué querían hacer con sus filosofías y cómo, partiendo de ellas, pretendían afrontar los llamados desafíos de la modernidad. Tal itinerario, que en manera alguna intenta ser exhaustivo, acaso posibilite una introducción atractiva a la inmensa complejidad de los sistemas filosóficos de la modernidad,
partiendo a entender a la vez su peculiaridad y su inserción en una época determinada, así como las lecciones y cuestiones que podemos sacar de su experiencia filosófica. Al mismo tiempo, podemos observar que contra lo que afirma un mito recurrente dentro de la filosofía moderna, esta estuvo lejos de ser el desarrollo simple y lineal de las posiciones avanzadas por Descartes, al que si bien es posible considerarle como uno de los grandes iniciadores de esta historia de la modernidad, no es en cambio razonable considerarle el origen único y ni siquiera predominante de sus temas y cuestiones centrales. Pero vayamos por orden y preguntémonos cuáles son, esquemáticamente presentados, estos grandes desafíos de la modernidad. 2. La síntesis teológico-política y la disolución histórica. Como es sabido, el tránsito de la Edad Media a la Edad Moderna fue promovido por el Renacimiento, la Reforma Protestante y la formación de los estados-nación en Europa, así como el nivel de pensamiento y desarrollo teórico que originaron los grandes descubrimientos científicos y geográficos que pusieron fin, progresivamente, a la cosmovisión escolástica del mundo. Aunque generados por causas heterogéneas, culturales, religiosas, políticas y propiamente filosóficas, todos estos desarrollos pusieron en crisis y posibilitaron la superación de la gran síntesis teológica política codificada por Tomás de Aquino y los escolásticos, es decir, el núcleo teórico e intelectual de una cosmovisión que hasta entonces había sido hegemónica en Occidente, aunque no sin tensiones ni conflictos. Así, el Renacimiento supuso no solo una increíble explosión de creatividad artística e intelectual, sino que implicó una primera ruptura liberadora con el resto del pensamiento propiamente religioso y teológico. Se trataba de recuperar, de un modo o de otro, la tradición del pensamiento clásico griego y latino, más acá y más allá de su interpretación teológica, poniéndolo, por así decir, las bases de un nuevo pensamiento laico, racionalista e independiente de los presupuestos bíblicos o dogmáticos. Las obras artísticas y filosóficas de los autores renacentistas, incluso cuando se inspiraban en temas de la religión católica, suponían en este sentido una nueva actitud frente al mundo y frente al ser humano. Hoy todavía, al leer a un Maquiavelo o a un Giovanni Pico de la Mirandola, a un Leonardo, a un Bruno, podemos percibir esa modificación radical que hacia lo terrenal, lo mundano, de la llamada luz natural de la razón, los principios predominantes para el ejercicio del arte, de la política, de la técnica y de la ciencia. Surgía así, en medio de conflictos y tensiones dramáticas, un nuevo humanismo que bajo el ejemplo de las civilizaciones de la Atenas democrática y de la Roma republicana, desplazaba las cuestiones propias de las visiones teocéntricas del universo en beneficio de una cosmovisión diferente, abierta, crítica y racionalista. Un impulso civilizatorio muy diverso surgía también con la Reforma Protestante. Afrontando lo que les parecía una inmensa corrupción y profanación de la fe cristiana, reformadores como Lutero y Calvino también intentarían un retorno al pasado, pero en este caso al pasado prístino y primigenio del cristianismo primitivo, a la verdadera expresión de la fe contenida en los evangelios, más allá y más acá de su institucionalización y la terrenalización eclesiástica y católica. Como en el caso del Renacimiento, y acaso todavía más paradójico, estos esfuerzos, sin embargo, los esfuerzos de la Reforma Protestante, conducirían a una verdadera revolución espiritual que, contra las intenciones estrictamente religiosas de sus promotores, generaría no solo las bases culturales de un nuevo individualismo, de una nueva manera de entender la moral y la política,
sino incluso buena parte de las condiciones favorables para el surgimiento y la consolidación de los estados-naciones. Las guerras de religión, desencadenadas por la Reforma, en efecto, volverían progresivamente indispensable la emergencia, en parte también la restauración, de una nueva concepción laica de la política y de lo político, así como el surgimiento de ese gran invento de la política moderna que son los estados-nación. En tal desarrollo intervinieron sin duda factores de la más diversa índole, demográficos, territoriales, económicos y culturales. Pero parece indiscutible que el desplome de la unidad católica del cristianismo, de la hegemonía indiscutida del Vaticano, generó turbulencias y conflictos que solo pudieron afrontarse configurando un nuevo tipo de poder político, un nuevo tipo de instancia capaz de imponer una nueva forma de unificación y pacificación a la convivencia social. Junto con estos enormes cambios culturales e institucionales que habrían de demoler las bases mismas de la civilización medieval, es necesario considerar además la irrupción de la nueva ciencia, la de Copérnico, Kepler y Galileo, que, por así decirlo, se encargaría de dar la puntilla a la cosmovisión escolástica y aristotélica hasta entonces dominante. Del cosmos cerrado, jerárquicamente ordenado y teológicamente orientado, donde la Tierra ocupaba un lugar central y donde las esferas supralunares aparecían como el lugar de la eternidad, la humanidad pasaría a vivir en un universo abierto, infinito, sin fines y sin límites. En todo caso, comprensible solamente mediante leyes causales universales, pero carente de todo sentido axiológico o teológico. Esta nueva concepción del mundo provocaría una nueva revolución intelectual, que sería saludada por unos, como Bruno, con entusiasmo, y por otros, como Pascal, con temor. Pero de cualquier manera, conduciría inevitablemente a un cuestionamiento radical de los temas filosóficos. Esta nueva concepción de la naturaleza, en efecto, no solo implicaba rechazar las imágenes teocéntricas y geocéntricas hasta entonces dominantes, no solo suponía un rechazo de la física y de buena parte de la ontología aristotélica y de sentido común, también conllevaba un nuevo modelo de racionalidad, una nueva manera de comprender y de explicar, un nuevo ideal epistémico, que paulatinamente habría de convertirse en dominante. No es, por ende, casual que su irrupción, que su irrupción revolucionaria haya dado lugar a una verdadera crisis cultural, sobre todo a un enorme conflicto con los poderes teológicos, religiosos y políticos dominantes. Los portadores de esta nueva forma de conocimiento, en efecto, solo podían verse con sospecha, con temor e incluso con odio por parte de todos aquellos que veían cuestionados los dogmas y los mitos en los que sustentaban su autoridad, sus privilegios y la dominación teológico-política. Tanto la Iglesia Católica como las iglesias reformadas, por ello combatían la nueva ciencia y la nueva filosofía como atentados libertinos y ateos, que socavaban las bases mismas de la fe y de las instituciones de dominación, así como el papel central de la religión en la vida política y social. Por ello, al leer autores como Descartes, como Hobbes, como Spinoza, debemos tener presente que sus obras, que inauguraban de hecho una nueva época para el pensamiento racional, se elaboraron en un ambiente que hacía de la reflexión crítica un compromiso riesgoso e irritante, capaz de desencadenar las furias y el odio más temibles, así como verdaderas campañas persecutorias contra sus protagonistas. La separación de la filosofía con relación a la iglesia, a la religión, a la teología, y su ejercicio libre de presupuestos dogmáticos,
estuvo muy lejos de ser un proceso pacífico. Tanto Descartes como Hobbes y Spinoza hubieron de sufrir los ataques, calumnias y condenas de los poderes eclesiásticos y o teológico-políticos que los consideraban no solo enemigos del orden social existente, sino de los baluartes ideológicos y ontológicos de Occidente. No es casual, en este contexto, la cautela mostrada por Descartes, que, afirmando la necesidad de refundar radicalmente el saber sobre bases y certezas ajenas a la tradición y a los prejuicios, formulaba al mismo tiempo la necesidad de establecer una moral provisional que no cuestionara los usos y costumbres establecidos. Como no es casual que intentara convencer a sus lectores de que su filosofía no solo no iba contra los dogmas básicos de la fe cristiana, sino que en los hechos les daba un fundamento racional e indiscutible. A fin de cuentas, todo el sistema filosófico cartesiano puede considerarse un gran esfuerzo por reconciliar y armonizar los nuevos ideales epistemológicos, la nueva forma del saber científico con la moral y la teología tradicionales. Y no obstante, teólogos católicos y protestantes denunciarían la filosofía cartesiana como atea y libertina, como un pensamiento peligroso, por ende, para la verdadera fe y la verdadera moralidad. El mismo tipo de condenas, incluso agravadas, recibirían las filosofías de Hobbes y de Spinoza, al extremo de que por mucho tiempo las obras de estos dos autores enfrentaran la censura por parte de todos los poderes eclesiásticos y hasta civiles. Cabe pues preguntarnos cuáles eran las razones de irritación inmensa provocada por las obras filosóficas, que en la práctica no solo eran inaccesibles para la gran mayoría de sus contemporáneos, sino que difícilmente planteaban algo políticamente subversivo. ¿Por qué, a pesar de la cautela de estos autores, a pesar de ser escrita por sabios que simplemente defendían una nueva manera de filosofar, parecían tan peligrosas, tan temibles y tan irritantes? Como intentamos ver, lo parecían porque efectivamente anunciaban y sentenciaban las bases de un racionalismo que no sin tensiones y dificultades suponía una nueva manera, laica y secular, de abordar y enfrentar las problemáticas centrales de la moral y la política. Una nueva manera, propiamente moderna, de entender el mundo social, sus bases y sus posibilidades. Para comprender lo anterior, basta señalar esquemáticamente que para la visión teocéntrica, teológica, hasta entonces dominante, la existencia y la naturaleza de Dios, revelada por los textos sagrados y reafirmada por las pruebas racionales de la escolástica, eran la base o el fundamento de la autoridad política. Pues, como dice San Pablo, todo poder proviene de Dios, como de las normas y valores morales, entendidos como los mandamientos, es decir, como las leyes dictadas por Dios a través de sus profetas, mesías y apóstoles. De ahí que el primer desafío de la modernidad, que la modernidad tuviera fue precisamente que ver las cuestiones relacionadas con la presunta existencia de un Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Bueno, y todavía más con la problemática cuestión de la naturaleza de este Dios como un monarca universal. Las nuevas concepciones acerca de la naturaleza y acerca del universo, en efecto, contradecían para empezar el presunto carácter revelado en los textos sagrados. El nuevo rigor científico de carácter matemático y deductivo no solo volvía irrisorios los presupuestos de las viejas narraciones míticas bíblicas, sino que obligaba a verlas como historias cargadas de sospechosos fenómenos sobrenaturales, probablemente incomprensibles desde un punto de vista racional. La supersticiosa creencia en milagros,
en las intervenciones arbitrarias de la voluntad divina, sobrenatural, necesariamente chocaban con el nuevo ideal epistémico de una explicación de los fenómenos y fenómenos naturales a partir de leyes naturales y sus causas próximas. Se abría, por así decirlo, un abismo entre los nuevos criterios de investigación y explicación de la naturaleza y la mayor parte de los supuestos dogmáticos, milagrosos y míticos que impregnaban los relatos y tradiciones religiosas. Por ello, para salvar de alguna manera la cuestión, Descartes, por un lado, pretendía convertir la existencia de Dios en un postulado racional de su sistema, pero por otro lado reconocía que la naturaleza de esa sustancia divina existente era inaccesible para la razón. Esto es, no podemos conocer la esencia de Dios desde el punto de vista completamente racional. Pero poco importaban las intenciones del filósofo francés. Su filosofía abría el camino a un cuestionamiento cada vez más radical de la llamada luz revelada, de las narraciones y tradiciones bíblicas, como un conjunto de leyendas e historias sustentadas tan solo en la ignorancia, los prejuicios y las supersticiones de los pueblos más bárbaros y primitivos. La segunda cuestión desafiante que habría que afrontar nuestros filósofos era política. Hasta entonces, bajo el entendido de que la autoridad política venía de la voluntad divina, de un don arbitrario de Dios legitimado por sus representantes eclesiásticos, la debida obediencia de los súbditos se fundaba fácilmente en términos teológicos. El Papa o sus representantes consagraban en vistosos ceremoniales de coronación a los monarcas, que a su vez defendían la fe y la salvación de las almas de sus pueblos. La Reforma Protestante, sin embargo, haría imposible progresivamente dicha legitimación. Al promover la existencia de diversas interpretaciones del cristianismo y de diversas corrientes sacerdotales, cada una de ellas convencidas de poseer en exclusiva los bienes de la salvación, las guerras de religión, los combates teológico-políticos por defender con las armas las diversas dogmáticas en torno a la fe, hicieron cada vez más inviable la estabilización y legitimación religiosa del poder político. ¿Cómo saber, por ejemplo, si la iglesia luterana o la iglesia calvinista, que por su parte parecía, o la iglesia católica, perdón, era la única capaz de hablar en nombre de Dios? ¿Cómo saber, en otras palabras, cuál era la voluntad de Dios y de sus supuestos representantes que se dividían y se enfrentaban en relación con el sentido de la fe y la revelación? Se hizo necesario, por ende, superar las justificaciones propiamente religiosas del poder político, o, por decirlo de otra manera, separar las cuestiones de fe de las cuestiones políticas, estableciendo nuevas formas, nuevas fuentes propiamente laicas para la legitimación y justificación de la autoridad terrenal. Ni el supuesto orden natural, ni la presunta razón o voluntad divinas, ni la mera tradición podían ya considerarse como fundamento aceptable del orden político, que sólo podía verse en adelante como un orden construido por los propios seres humanos para fines estrictamente terrenales. La única manera de neutralizar los conflictos teológico-políticos era, precisamente, separando el problema de las bases teológicas del poder público. Los individuos, entonces, tendrían que aceptar o impugnar dicho poder no ya como fieles, no como católicos, calvinistas o luteranos, sino solamente como ciudadanos de una nación. Esto es, como seres virtualmente racionales.
la obediencia o la rebelión, tendrían a su vez que justificarse ya no en función de una salvación del alma, sino mediante razones seculares, capaz de apelar precisamente a la racionalidad, a la razón misma de dichos individuos. Tal fue la base cultural del éxito del justnaturalismo moderno, inaugurado por Thomas Hobbes. Vinculado con esta problemática, pero en realidad quizá más difícil de afrontar, se encuentra el desafío implicado con el nuevo estatuto de los valores y normas y juicios morales. Si algo parecía indiscutible en la cosmovisión medieval, era el origen y el fundamento divino de la moral. El Creador era considerado no solo la fuente primigenia de los mandamientos, y entonces también de las normas morales, sino también la razón última de su indispensable obediencia, dada su capacidad de juzgar y penalizar tanto acciones como intenciones. En buena medida, la salvación o la perdición del alma eran vistas como consecuencias de dicha observancia, mientras que la validez de los valores siempre era retrotraída a la voluntad suprema del supremo legislador. De ahí que la fe, creencia en un creador omnipotente, fuese considerada el bastión decisivo para la moralidad, y que por consecuencia el ateísmo se viera ligado, lo repito, se viera ligado inexorablemente al libertinaje, al desenfreno de las pasiones y en definitiva a la ceguera frente a cualquier valor moral. Se trataba, por ende, de una moral heterónoma, donde las reglas y los valores aparecían como órdenes, como mandatos irrevocables, como obligaciones impuestas por un Padre eterno, vigilante y siempre dispuesto a castigar y a premiar las transgresiones como pecados de desobediencia o a premiar la pertinencia de los mandamientos. Ciertamente existía en la tradición filosófica grecolatina otra comprensión de la ética y de la moral. O sea, la tradición de las virtudes, sea en su versión homérica, en su versión platónica o en la versión aristotélica, ¿no? Sin embargo, dos obstáculos se presentan para que ella fuera simplemente recuperada por pensadores del siglo XVII. Por un lado, dichas virtudes, ya desde Maquiavelo, pese a su atractivo, parecían demasiado excelsas para sociedades que el cristianismo y el mercantilismo habían corrompido feudalmente. Siendo virtudes propiamente heroicas, sustentadas en una idea de su ciudadanía democrática o republicana, no solo implicaban un ideal de participación y jerarquía que se había vuelto prácticamente imposible, sino también un modo no individualista, es decir, propiamente comunitario, de vida colectiva, contrario en todo y por todo al cosmopolitismo y al igualitarismo colectivista de la Iglesia cristiana. Por otro, esas mismas virtudes e ideales grecolatinos presuponían una concepción de la naturaleza y de la naturaleza humana que la nueva ciencia solo podía rechazar. Al fin de cuentas, la ética de Platón y de Aristóteles implicaban una metafísica y una epistemología aparentemente periclitadas, obsoletas y que debían ser desplazadas por una concepción distinta, moderna, científica y racional de los valores y normas y juicios morales. En suma, la disolución de la síntesis teológico-política implicó tres grandes desafíos para los filósofos de la naciente modernidad. Un desafío ontológico. ¿Cómo pensar la naturaleza, el universo, a partir de los nuevos descubrimientos científicos? Un desafío político.
cómo pensar y justificar el poder político sin apelar a un orden sagrado del mismo. Y por último, un desafío ético. Cómo pensar el estatuto de los valores, las normas y los juicios morales, independientemente de una voluntad trascendente. En lo que sigue, trataremos de considerar brevemente la manera en que Hobbes y Spinoza afrontan dichos desafíos. 3. Preocupación y proyectos básicos. Aunque parten de fuentes y contextos muy parecidos, la filosofía de Hobbes y la filosofía de Spinoza se distinguen radicalmente de los planteamientos fundacionales de René Descartes. Para este último, en efecto, la motivación central reside indiscutiblemente en la refutación del escepticismo gnoseológico, a través de la duda metódica, capaz de demostrar y garantizar un fundamento indubitable de todas nuestras ideas, y con ello de establecer la verdadera base sólida de nuestros conocimientos adecuados, tanto formales como empíricos. Se trata, por ende, de una filosofía centrada en las cuestiones propiamente gnoseológicas, y el propio Descartes se cuida muy bien de precisar los límites de su argumentación, poniendo a salvo de la misma los temas morales y políticos de su tiempo. Solo una vez establecido ese fundamento último en el cogito y en la necesidad de la existencia de un Dios fatalmente bueno, este pensador aborda, sustentado en su dualismo ontológico derivado de aquellos problemas gnoseológicos, de una manera más bien sesgada, las cuestiones morales en sus pasiones del alma, ¿no? Así se llama la obra, y en su correspondencia con la reina de Suecia. En cambio, Hobbes y Spinoza apenas dedican algún espacio en sus filosofías a la refutación estrictamente epistemológica del escepticismo. Ambos parten sin duda del hecho de la existencia de una nueva ciencia, de una nueva manera de acceder al conocimiento adecuado y de un nuevo modelo de rigor racionalista. Y en este sentido se oponen claramente a cualquier escepticismo. Sin embargo, a diferencia de Descartes, no les interesa fundamentar este nuevo modelo epistemológico, sino sacar de él conclusiones atingentes a lo que, siguiendo Aristóteles, podemos denominar filosofía práctica. Esto es, las cuestiones de la ética y de la política. Si los descubrimientos científicos de Copérnico, de Galileo y de Kepler suponen una nueva manera de entender la naturaleza, totalmente diferente y contrapuesta a la física y a la cosmovisión aristotélica, si la nueva ciencia implica una ruptura radical con la cosmovisión y la ontología medievales, entonces es necesario revisar a fondo, con ojos renovados, no solamente las condiciones tradicionales acerca del mundo natural, sino también las que conciernen al mundo humano. Esto es, la religión, la política y la moral. Por lo demás, dicha revisión no atiende solo a la irrupción de este nuevo modo de conocimiento riguroso. Como veremos, más bien se trata de buscar partir de él nuevos modelos para comprender al ser humano, sus pasiones, sus acciones, porque las viejas tradiciones e instituciones medievales se muestran totalmente incapaces de responder a lo que hemos llamado los desafíos de la modernidad. Podemos incluso decir que tanto hombres como Hobbes como Spinoza parecen compartir una concepción donde la nueva racionalidad técnica juega un gran papel. Pero si nuestros dos autores comparten esta visión optimista acerca del conocimiento racional, así como del carácter no teleológico y geométrico que han de asumir sus explicaciones y demostraciones, sus preocupaciones y sus perspectivas divergen en puntos esenciales. Mientras que es posible afirmar que para el autor de Leviatán, la preocupación y la perspectiva son fundamentalmente políticas, para el judío holandés, el interés y el punto de vista es ante todo ético.
Ello, por supuesto, no significa conocer la importancia que ambos dan a las cuestiones propiamente metafísicas, epistemológicas o psicológicas. Pero en todo caso, una buena comprensión de sus sistemas filosóficos exige tener muy en cuenta el sentido global de los mismos y en consecuencia el punto de vista que preside su elaboración. Así, en el primer capítulo de De Corpore, Hobbes establece que sin duda alguna las ciencias y las técnicas relativas a la naturaleza han posibilitado enormes beneficios para la humanidad, asumiendo así la tesis de Bacon, según la cual se afirma: poder es saber. Afirma en términos políticos lo siguiente: pero la utilidad y la filosofía moral y civil ha de estimarse no tanto por las comodidades que tenemos al conocer estas ciencias, sino por las calamidades que sufrimos al no conocerlas. Ahora, todas estas calamidades que podrían evitarse mediante la industria humana surgen de la guerra, pero principalmente de la guerra civil. Pero la causa de la guerra no es que los hombres la quieran tener, porque la voluntad no tiene por objeto sino lo bueno, o al menos lo que parece bueno. Tampoco es porque los hombres desconozcan que los efectos de la guerra son malas, pues ¿quién hay que no piense que la pobreza y la pérdida de la vida son grandes males? La causa, por ende, de que la guerra civil es de los hombres que no conocen las causas de la guerra ni la paz, habiendo muy pocos que han aprendido aquellos deberes que unen y contienen a los hombres en paz, es decir, que han aprendido suficientemente las reglas de la vida civil. Ahora bien, el conocimiento de dichas reglas es la filosofía moral. El propósito de Hobbes queda muy claro: establecer una racionalidad política propiamente científica y rigurosa, que permite evitar mediante la fuerza de sus razonamientos apodícticos la ignorancia que hasta ahora se ha conducido a los seres humanos a ser inevitablemente víctimas de las calamidades de la guerra civil. No se trata, pues, de saber por saber, ni siquiera por satisfacer nuestra curiosidad. Se trata de saber para poder, para acceder a una comprensión adecuada con Hobbes en la necesidad de una vida social pacífica. De hecho, con enorme realismo, Spinoza asume que la llamada felicidad, que por interesada y que afecta solamente, aunque concordando con Hobbes en la necesidad de una vida pacífica, dice Spinoza, para él la filosofía no puede ser el instrumento para alcanzarla. De hecho, con enorme realismo, Spinoza asume que la filosofía es cosa de unos pocos, que interesa y afecta solamente a los que denomina los doctos. Ello no significa sin duda que no tenga o no pueda tener un propósito, incluso un propósito excelso, el estudio de la filosofía. Pero en todo caso, dicho propósito no puede ser prioritariamente político, sino ético. Así, Spinoza, en el Tratado de la Reforma del Entendimiento, obra inédita y de carácter programático, afirma: después de que la experiencia me ha enseñado que todas las cosas que suceden con frecuencia en la vida humana son ordinarias, vanas y fútiles, como vea que todas aquellas que eran para mí causa y objeto de temor, no consentían en sí misma ni bien ni mal alguno, a no ser que mi ánimo era afectado por ellas, me decidí finalmente a investigar si existía algo que fuera un bien verdadero y capaz de comunicarse, y de tal manera
que por sí solo, rechazados todos, me hiciera gozar eternamente de una alegría continua y suprema. Y más adelante, esta misma obra concluye: este es pues el fin al que tiendo: adquirir la naturaleza y procurar que muchos la adquieran conmigo. Es decir, que mi felicidad pertenece a contribuir a que otros muchos entiendan lo mismo que yo, a fin de que su entendimiento y su deseo concuerden totalmente con mi entendimiento y su deseo concuerde totalmente con mi deseo. Para que eso sea efectivamente así, es necesario entender la naturaleza lo suficiente como para conseguir aquella naturaleza humana. Es necesario además formar una sociedad tal como cabría desear, a fin que el mayor número posible de todos los individuos alcance la dicha naturaleza con la máxima facilidad y rigurosidad. A partir de estos textos podemos hacer las siguientes observaciones. En primer lugar, tanto en Hobbes como Spinoza intentan utilizar el segundo modelo epistémico en el campo de la filosofía moral y política, es decir, el modelo surgido de las ciencias, ¿no? En segundo lugar, que pese a lo anterior, asumen un punto de vista diferente en lo que respecta al propósito central de su filosofía, siendo fundamentalmente político en el caso de Hobbes y ético en el caso de Spinoza. De esta manera, mientras que el primero nos ofrece una perspectiva política en las cuestiones morales, y por ello su obra no debe leerse como una reflexión estrictamente ética o deontológica, el segundo, en cambio, nos propone una perspectiva ética de la política, esto es, una búsqueda del bien verdadero y de la felicidad suprema. Y por ello, los textos políticos de Spinoza no son solamente políticos, sino componentes de un proyecto ético filosófico. Claro, por la idea de felicidad, ¿no? Felicidad suprema, como bien supremo, como bien superior. Pero las diferencias no terminan aquí. Estamos de hecho frente a dos concepciones diversas, incluso incompatibles, sobre el papel mismo de la tarea filosófica, sobre el propósito y las consecuencias del conocimiento racional. Mientras para Hobbes la filosofía, en tanto medio para acceder a una vida pacífica y segura, evitando la disolución y la guerra civil, para Spinoza el saber filosófico tiene un sentido inmanente, ya que es expresión y desarrollo de la potencia humana por excelencia, es decir, el entendimiento racional. En otras palabras, el filósofo de Malmesbury interpreta la fórmula saber es poder en un sentido técnico o tecnológico. El saber sirve para lograr fines externos al saber mismo, sean estos comodidades o la paz. En cambio, Spinoza se mantiene dentro de la tradición clásica, que ve en la filosofía no un conocimiento utilitario, un saber para alcanzar determinados fines exteriores, sino una forma de vida superior, un desarrollo de nuestras facultades o de nuestra potencia intelectual, un modo de lograr la virtud o la excelencia, que si bien requiere de bienes externos, en manera alguna se agote en ellos. Así, Hobbes considera la vida humana una carrera perpetua en pos de los más diversos bienes, un movimiento incesante donde la satisfacción de un deseo llevará a la búsqueda de otros bienes y que solo terminará con la muerte. La felicidad será por ende definida como un progreso incesante de los deseos de un objeto a otro, ya que la consecución del deseo, del primer deseo, no es otra cosa sino un camino para realizar el deseo posterior, dice Hobbes. De ahí que para el autor de Leviatán hable de una inclinación general de la humanidad entera a luchar por el poder.
entendido como la capacidad justamente de lograr la satisfacción de los deseos. Esto es como una capacidad instrumental, como dominio sobre la naturaleza y sobre los demás seres humanos. Esta ambición desaforada, esta manera de entender la vida como movimiento perpetuo y como competencia inextinguible, explican que para Hobbes difícilmente puede hablarse de un bien verdadero o de un bien supremo, pues nada en este mundo es otra cosa que un bien relativo a nuestros deseos actuales, que una vez satisfechos darán paso a otros deseos, y que los seres humanos por naturaleza solo pueden verse como medios u obstáculos de sus propios intereses. En todo caso se podrá hablar de un mal supremo o verdadero, que es la muerte violenta, algo en lo que todos podemos concordar. Por lo que el fin último de la filosofía será precisamente evitar la muerte violenta y prematura. Frente a esta concepción de la vida y el conocimiento, Spinoza reivindicará una radicalmente opuesta. También indicará que toda cosa, todo ente, tiende consustantivamente a perseverar en su ser. Esta palabra la define con el nombre de ímpetus, ¿no? Es la fuerza íncita. Pero dado que este ser no es un simple estar ahí, un simple conservarse biológico, sino una potencia dinámica, entonces perseverar en su ser significará o querrá decir aumentar en el ser, expandirse, afirmar expansivamente dicha potencia de existir. Aclaremos de inmediato entonces que potencia en el sentido espinosista no es un poder de dominio, no es la capacidad hobbesiana de someter y de utilizar algo, sino una energía expansiva, capacidad productiva de autoafirmación y autorrealización. De modo que sí es cierto que bueno y malo son términos relativos a la afirmación o negación de la potencia de un modo o de una cosa, incluso de los seres humanos, ello no conduce a ningún relativismo que recuse la posibilidad de un verdadero bien, sino al examen de la potencia propia de los seres humanos. En este sentido, el bien supremo no es, naturalmente, algo externo, una vida más allá de esta vida, pero sí es la máxima afirmación, la expansión de la potencia para actuar y entender esta vida que tenemos. Así pues, la filosofía será el conocimiento racional, el entendimiento en su máxima expresión, que no debe verse entonces como medio instrumental para adquirir riquezas, comodidades o evitar la muerte, como en el caso de Hobbes, sino como modos de afirmar la propia existencia, de perseverar en el ser, de acceder con ello a esa felicidad en que Spinoza se identifica con la alegría de ser, afirmar nuestra potencia al máximo posible. La diferencia entre estos dos grandes sistemas filosóficos podría expresarse así, en dos fórmulas contrapuestas. Para Hobbes, se trata de evitar la muerte violenta y prematura, lo que da cuenta de que en su filosofía sea el miedo la pasión prioritaria y, por así decirlo, la fundadora de la razón y del conocimiento. Para Spinoza, se trata, por el contrario, de afirmar la vida, entendida en un sentido no reductible solamente a la existencia biológica, lo que explica que el afecto primordial de su filosofía sea el amor, y su expresión más desarrollada, el amor intelectual a Dios. En otra cápsula
trataremos de considerar de manera esquemática cómo se presentan estas dos tesis, estas dos perspectivas contrapuestas, tanto la de Hobbes como la de Spinoza, en sus concepciones tanto de la naturaleza como de la naturaleza humana y la construcción de la comunidad política. Muchas gracias.